Fracturas. A continuación se exponen los datos más relevantes de las diferentes fracturas, sus particularidades y su tratamiento, siguiendo un orden regional anatómico que se inicia en la cintura escapular, se continúa con los miembros superiores, pelvis y miembros inferiores. Las fracturas infantiles y las fracturas vertebrales se estudiarán en apartados específicos. La clavícula se fractura habitualmente por un traumatismo indirecto, en caídas sobre la extremidad superior y raramente por traumatismos directos. La localización más frecuente es el tercio medio. El fragmento medial se desplaza posterior-superiormente por la acción del esternocleidomastoideo y el lateral se sitúa antero-inferiormente por el peso de la extremidad superior. La inmensa mayoría se tratan de forma conservadora, con un vendaje en 8 de guarismo si la fractura está muy desplazada, o un vendaje de Belpeau si la fractura está poco desplazada. El vendaje se mantiene durante aproximadamente 4 o 5 semanas en el adulto y durante 2 o 3 semanas en el niño. La complicación de las fracturas de clavícula es la consolidación en mala posición, cuyas repercusiones son casi exclusivamente de tipo estético, aunque en ocasiones puede ocasionar una compresión crónica del plexo braquial a su paso bajo la clavícula. La compresión vasculonerviosa en la axila por los bordes del vendaje en 8 puede ocasionar una molesta sensación de hormigueo que disminuye cuando el paciente eleva los brazos. Este gesto debe recomendarse a todo paciente inmovilizado con vendajes de este tipo. El tratamiento quirúrgico está indicado en una fractura abierta, cuando existe una lesión vascular asociada, ante la presencia de un gran desplazamiento que amenace la integridad de la piel, o en casos de fractura de tercio distal desplazada, fractura asociada del cuello de la escápula, y en casos poco frecuentes de retraso o ausencia de consolidación. La cirugía también puede estar indicada en fracturas bilaterales y en pacientes politraumatizados. Aunque algunos autores defienden la fijación intramedular de las fracturas de clavícula quirúrgicas, la técnica de elección es la osteosíntesis con placa y tornillos. El vendaje en 8 puede realizarse con venda elástica o estar fabricado con tela y cintas con velcro que permiten ajustar la tensión y una mejor higiene. En cualquier caso, es necesario encontrar un compromiso entre la tensión conseguida y la compresión axilar patológica que ocasione un compromiso neurovascular en los miembros superiores. Las fracturas de la escápula son poco frecuentes. Las fracturas del cuerpo de la escápula, radiografía de la izquierda de la radiografía, suelen deberse a traumatismos de alta energía. La escápula forma parte de la articulación escápulo-torácica y las fracturas del cuerpo se asocian en ocasiones con fracturas costales y lesiones pulmonares traumáticas.
De hecho, cuando se diagnostica una fractura del cuerpo de la escápula, lo más importante es descartar la presencia de lesiones torácicas y pulmonares asociadas. De las fracturas del cuerpo de la escápula es ortopédico mediante inmovilización con vendaje tipo Belpot o cabestrillo. Las fracturas de acromion se tratan de forma quirúrgica cuando están desplazadas. Las de la apófisis coracoides cuando condicionan inestabilidad acromioclavicular. Las del cuello cuando están muy anguladas. Y las de glenoides cuando condicionan inestabilidad de la articulación glenohumeral. Generalmente fracturas del margen anteroinferior de la glenoides equivalentes a lesiones de Bankart óseas o incongruencia articular, radiografía de la derecha de la diapositiva. Las fracturas de escápula pueden, en casos contados, asociarse a lesiones del plexo braquial o del nervio supraescapular. Las fracturas de la extremidad proximal del húmero son frecuentes y afectan generalmente a pacientes de edad avanzada, por lo que presentan a menudo una importante conminución. Para su clasificación se reconocen en el húmero proximal 4 segmentos principales: la diáfisis, la cabeza, el troquíter y el troquín. La clasificación de Neer distingue entre fracturas no desplazadas, espacio interfragmentario menor de 1 centímetro y angulación menor de 45 grados, fracturas desplazadas en 2, 3 o 4 fragmentos, fracturas con impactación de la cabeza, fracturas con división de la cabeza, head splitting y fracturas luxaciones. La fractura aísla la cabeza humeral del resto de segmentos, como en las fracturas en 4 partes o las fracturas del cuello anatómico, existe un cierto riesgo de ausencia de consolidación o necrosis cefálica, especialmente si hay luxación asociada. A las 48 horas suele haberse establecido un hematoma característico de las fracturas de húmero proximal que ocupa la cara medial del brazo y lateral del tórax, equimosis de Ennequin, y ante el cual no es necesaria ninguna medida específica. Es conveniente advertir de esta situación al paciente y a sus familiares para evitar su alarma y preocupación sobre una fractura en el codo. Para el tratamiento de estas fracturas disponemos de 3 alternativas: tratamiento conservador, osteosíntesis y artroplastia. El tratamiento conservador está especialmente indicado en las fracturas no desplazadas. Consiste en inmovilizar el hombro con un vendaje de Belpot 10-15 días y aplicar después un régimen intensivo de rehabilitación.
está indicada en aquellas fracturas que sean irreconstruibles o presenten un riesgo elevado de necrosis cefálica. Son indicaciones de artroplastia las fracturas con impactación o división de la cabeza, las fracturas en 4 partes o con minutas, y las fracturas en 3 partes o del cuello anatómico si existe luxación asociada. La reducción abierta con osteosíntesis está indicada en las fracturas en 2 partes y 3 partes, aunque en pacientes de edad avanzada, algunos autores recomiendan tratar las fracturas en 3 partes y las del cuello anatómico con artroplastia en pacientes de edad avanzada. En pacientes biológicamente jóvenes con fracturas desplazadas, independientemente del tipo de fractura y de su conminución, debería siempre intentarse una reducción y osteosíntesis como primera opción de tratamiento. La osteosíntesis puede realizarse con agujas de Kirchner percutáneas asociadas a vendajes de Velpeau, clavos intramedulares flexibles, clavos intramedulares rígidos bloqueados o placas con tornillos. El resultado funcional tanto de la osteosíntesis como de la artroplastia depende en gran medida de que las tuberosidades, troquíter y troquín, consoliden y lo hagan en buena posición. La explicación de las fracturas de húmero proximal es la limitación de la movilidad del hombro. Por esta razón cobra tanto interés en su tratamiento la rehabilitación intensa. De hecho, en fracturas con minutas de pacientes con edad avanzada y escasa demanda funcional, existen partidarios de ignorar conscientemente la fractura. Skillful neglect. Administrar analgésicos y recuperar la movilidad del hombro sin recurrir a osteosíntesis o prótesis que conceptualmente pueden ser el tratamiento de elección, pero que funcionalmente pueden proporcionar resultados inferiores. Cuando no existían los materiales de osteosíntesis que tenemos en nuestro arsenal terapéutico hoy, el tratamiento de elección era la inmovilización con yeso. El yeso se colocaba en abducción del brazo para una mejor aposición de los fragmentos. Estos yesos debían dejar el codo libre en las primeras 4 semanas para evitar su rigidez. Fractura diafisaria húmero. La mayor parte de las fracturas diafisarias de húmero se tratan de forma ortopédica. Inicialmente la fractura se alinea y se contiene con férulas de escayola y vendaje de Velpeau, para posteriormente emplear un yeso funcional. El yeso colgante de Caldwell está indicado únicamente en fracturas espiroideas u oblicuas largas, anguladas y acortadas. En las fracturas transversas está contraindicado, ya que mantiene la fractura permanentemente sometida a distracción, amenazando su consolidación. Fracturas transversas inestables. Las fracturas bifocales y las transversas inestables se consideran quirúrgicas. Una indicación relativa de tratamiento quirúrgico es la fractura transversa de tercio medio en paciente joven, que puede tratarse de forma conservadora, pero que precisa un seguimiento muy estrecho para detectar y corregir su desplazamiento. También puede considerarse indicación relativa de cirugía la obesidad extrema, que dificulta el control de la fractura con yeso y vendaje por el volumen de las partes blandas del brazo y el tronco.
La principal fractura de diáfisis humeral es la lesión del nervio radial. Es más frecuente en la fractura oblicua de tercio distal, fractura de Olstein-Lewis. La lesión del nervio radial suele ser una neuroplaxia, que normalmente se recupera en 3 o 4 meses, y que solo requiere un abordaje quirúrgico si empeora al intentar la inmovilización con tratamiento conservador o en las fracturas abiertas. Las fracturas de la extremidad distal del húmero pueden clasificarse en tres grandes grupos: fracturas supracondíleas o supraintercondíleas de húmero distal, fracturas de paleta humeral, fracturas del cóndilo humeral y fracturas de epicóndilo o epitróclea. Las fracturas del húmero distal suelen ser intraarticulares, prácticamente siempre están desplazadas y presentan elevada conminución, bien por ser consecuencia de traumatismos de alta energía en pacientes jóvenes o bien por ocurrir en pacientes de edad avanzada con osteopenia. El tratamiento de elección es la reducción abierta anatómica y la osteosíntesis con dos placas, medial y lateral, lo suficientemente estable como para permitir iniciar la rehabilitación de la movilidad del codo de forma inmediata. En pacientes de edad avanzada con cominución y osteopenia, en los que la solidez de la osteosíntesis obtenida no suele ser buena, la artroplastia de codo está surgiendo como una opción de tratamiento con muy buenos resultados. En los niños, estas fracturas se tratan mediante reducción cerrada, osteosíntesis con agujas de Kirchner percutáneas y férula o yeso durante 3 semanas. Se explicará en el apartado de fracturas infantiles. Las principales complicaciones de las fracturas del húmero distal del adulto son la rigidez, con o sin osificación heterotópica subyacente, la ausencia de consolidación, la artrosis postraumática y la neuropatía cubital. Como variantes de estas fracturas debemos mencionar que el cóndilo humeral puede sufrir una fractura osteocondral, fractura de Kocher-Lorenz, o fracturarse todo el cóndilo, fractura de Hahn-Steinhall. Debe intentarse la reducción abierta y osteosíntesis de la fractura, pero a veces, sobre todo en las primeras, no es técnicamente posible y debe optarse por la extirpación del fragmento y movilización precoz.
epicóndilo y epitróclea son extremadamente raras en el adulto y más frecuentes en el niño. Las de epitróclea se asocian a veces a luxación de codo. Estas fracturas pueden tratarse de forma conservadora, excepto cuando la epitróclea se interpone en una luxación de codo, impidiendo su reducción. Las fracturas de la cabeza del radio suelen producirse en caídas sobre la palma de la mano. El paciente refiere dolor y limitación de la movilidad en el codo. La clasificación de Mason distingue los tipos 1, no desplazada, 2, desplazada en 2 fragmentos, reconstruible, y 3, conminuta. Cuando se asocian a una luxación de codo, con o sin fractura asociada de coronoides, se clasifican como tipo 4. El término lesión de Essex-Lopresti consiste en la asociación de una fractura de la cabeza del radio con lesión concomitante de la articulación radiocubital distal y la membrana interósea. Supone la pérdida de la estabilidad longitudinal del antebrazo. Las fracturas tipo 1 se tratan de forma conservadora mediante inmovilización con férula de yeso durante 1 o 2 semanas, seguida de rehabilitación intensa. Las tipo 2 se tratan de forma conservadora, como las tipo 1, únicamente si se mantiene un buen rango de movilidad pasiva, tanto flexoextensión como pronosupinación, tras la infiltración intraarticular con anestesia local. En los demás casos se tratan mediante reducción abierta y osteosíntesis. En las tipo 3 aisladas, sin luxación de codo o lesión de Essex-Lopresti asociada, puede intentarse la osteosíntesis si el grado de conminución lo permite, o de lo contrario, la extirpación de la cabeza del radio. Por el contrario, en los casos asociados a inestabilidad, luxación de codo tipo 4 o lesión de Essex-Lopresti, la participación de la cabeza del radio en el mantenimiento de la estabilidad es crítica, por lo que se debe intentar la realización de una osteosíntesis o, si la complejidad de la fractura no lo permite, sustituir la cabeza del radio por una prótesis metálica de cabeza del radio. Las complicaciones de las fracturas de la cabeza del radio son limitación de la flexoextensión o pronosupinación, inestabilidad del codo e inestabilidad longitudinal del antebrazo con migración proximal del radio, lo que puede ocasionar dolor crónico en la muñeca. Esta última complicación es especialmente frecuente en las lesiones de Essex-Lopresti, y su reconstrucción en fase crónica es extremadamente difícil,
por lo que en pacientes con fracturas agudas de la cabeza del radio, la palpación del antebrazo y de la articulación radiocubital distal deben realizarse de forma sistemática. La fractura de la diáfisis de ambos huesos del antebrazo en el adulto siempre recibe un tratamiento quirúrgico. Si no se restablece de forma anatómica la morfología curva recíproca de ambos huesos, no puede recuperarse la pronosupinación. La osteosíntesis de ambas diáfisis se realiza colocando en cada una de ellas una placa con tornillos. Fracturas del miembro superior. Fracturas luxaciones. El antebrazo puede entenderse como un anillo cerrado, parecido a la pelvis, formado por 4 elementos: la diáfisis del cúbito, la del radio, la articulación radiocubital proximal, RCP, y la distal, RCD. Para que uno de los elementos del anillo lesionado se desplace, tiene que existir lesión en otro punto del anillo. En la clínica podemos apreciar varios tipos de lesiones asociadas. Uno. Fractura aislada de la diáfisis cubital. Fractura del bastonazo. Se produce cuando generalmente, en una agresión, el paciente se protege con el borde cubital del antebrazo de un golpe dirigido a la cabeza. El impacto fractura el cúbito sin lesionar ninguna de las otras 3 estructuras mencionadas, siendo por lo tanto el desplazamiento menor. El antebrazo es estable, se ha roto el anillo en un solo punto, y la fractura puede tratarse de forma conservadora con yeso braquial, seguido de yeso funcional. 2. Lesión de Monteggia. Fractura de la diáfisis cubital proximal asociada a luxación de la RCP, cabeza del radio. En el adulto, esta lesión requiere reducción anatómica de la diáfisis cubital y osteosíntesis con placa y tornillos. La cabeza del radio generalmente se reduce una vez estabilizada la diáfisis cubital, si bien conviene la inmovilización provisional del antebrazo con férula de escayola hasta que cicatricen las partes blandas de la articulación. Esta fractura luxación se asocia característicamente a lesión del nervio interóseo posterior, rama profunda del nervio radial.
lesión de Galeazzi, fractura de diáfisis radial distal asociada a luxación de la RCD, cabeza del cúbito. Se comporta como la previa. Una vez reducida y sintetizada la fractura diafisaria, queda reducida la cabeza del cúbito, siendo conveniente, no obstante, la inmovilización provisional transitoria por las mismas razones que en la lesión de Montella. En la radiografía de la izquierda de la diapositiva se muestra la imagen radiológico típico de una fractura luxación de Galeazzi, con la fractura del radio y la luxación de la RCD. En las radiografías de la derecha encontramos una fractura luxación de Montella, tratada mediante reducción del cúbito y su osteosíntesis con una placa y tornillos. Se observa cómo una vez reducida y tratada la fractura, la luxación se ha reducido sin necesidad del abordaje quirúrgico. La fractura de radio distal es la más frecuente de los servicios de urgencias de traumatología en nuestro entorno. Suelen ocurrir en caídas sobre la mano y se producen en hueso metafisario, muy bien vascularizado, y consolidan prácticamente siempre. Su principal problema es que, dada la elevada conminución que estas fracturas presentan al ocurrir preferentemente en hueso osteoporótico, son fracturas muchas veces inestables. Su principal complicación es la consolidación en mala posición. Es típica la desviación de la región dorsal del radio hacia dorsal y radial, con la imagen clínica de dorso de tenedor. Dependiendo del trazo de fractura y la posición del fragmento distal, se distinguen varios tipos. 1. Fractura de Putó-Coles. El fragmento distal se desplaza a dorsal y radial con cierto grado de supinación. 2. Fractura de Goyrand-Smith o de Coles invertido. El fragmento distal se desplaza hacia volar. La deformidad asociada se llama empala de jardinero. 3. Fractura luxación de Rea-Barton. La fractura desprende el margen dorsal, fractura de Barton propiamente dicha, o volar, fractura de Barton invertida, que se subluxa acompañado del carpo. 4. Fractura de Hutchinson o del Schoeffer, fractura de la estiloides radial. El pronóstico de estas fracturas empeora si existen trazos intraarticulares, especialmente si se separan los fragmentos, y en presencia de mucha conminución o angulación, fractura inestable. En las fracturas tipo Coles se suele intentar una reducción cerrada bajo anestesia local intrafoco y contención con yeso, realizando controles radiológicos periódicos hasta la consolidación de la fractura, 6 semanas, para detectar cualquier pérdida de reducción. Las principales complicaciones de estas fracturas son la compresión del nervio mediano, la algodistrofia simpático-refleja, la ruptura tardía del tendón del extensor pollicis longus y la artrosis postraumática asociada a consolidación en mala posición. Si la fractura se desplaza de nuevo perdiendo la reducción inicial, la remanipulación y nueva inmovilización con yeso suele ser insuficiente, por lo que hay que proceder a la estabilización con agujas de Kirchner, fijador externo o placas con tornillos. En ocasiones el defecto trabecular se remina con injerto o algún sustitutivo óseo con capacidad de soporte estructural, fundamentalmente algunas cerámicas
o cementos óseos remodelables. Las fracturas de alta energía del paciente joven y las fracturas de Smith, Barton y Hutchinson con frecuencia requieren reducción abierta y osteosíntesis. En la diapositiva se aprecia la imagen de radioscopia en quirófano correspondiente a una reducción de una fractura de radio distal utilizando agujas de Kirschner. La conminución metafisaria de algunas fracturas de radio distal obliga en ocasiones a utilizar un fijador externo para mantener la reducción el tiempo necesario hasta conseguir la consolidación. De lo contrario, el colapso metafisario y la consolidación viciosa no permitirían una restauración de la anatomía del radio distal. Fractura de un tercio distal radio. Algunas fracturas del radio distal pierden con mayor facilidad la reducción. Es evidente que la inestabilidad potencial es mayor en estas fracturas, incluso aún obteniendo una reducción inicial correcta con el yeso en urgencias. Los criterios más aceptados para predecir la inestabilidad de una fractura distal del radio son angulación dorsal mayor de 20 grados, acortamiento del radio mayor de 10 milímetros e intensa conminución dorsal. Las fracturas de radio distal más frecuentes presentan deformidad hacia dorsal y radial del fragmento fracturado, coles. Pero existen otras fracturas de radio distal que se caracterizan por el desplazamiento volar o palmar del fragmento. La peculiaridad del desplazamiento palmar es la inestabilidad intrínseca de estas fracturas. La fractura de Goyrand-Smith, coles invertido, y la fractura luxación de Rea-Barton, fractura del margen volar del radio con desplazamiento acompañante del carpo, se encuentran entre estas fracturas inestables que requieren cirugía para su estabilización y reducción anatómica. Die Punch, aplastamiento de la carilla central para el semilunar del radio, también requiere cirugía para restablecer la superficie articular. La fractura de Hutchinson o del Schofer, estiloides radial, suele precisar también cirugía por la compleja reducción ortopédica y su inestabilidad, pérdida de reducción. Fracturas escafoides carpiano. Las principales características del escafoides carpiano son vascularización precaria, está rodeado de cartílago en todo su contorno, excepto el cuello, por el que acceden vasos que nutren escasamente el tercio proximal, importante movilidad y escasa expresión radiológica de sus fracturas. Como se aprecia en la imagen de la diapositiva, el escafoide suele fracturarse en pacientes jóvenes que sufren una caída sobre el talón de la mano, forzando la extensión de la muñeca.
en la tabaquera anatómica, ocasionalmente con tumefacción. Debido a la dificultad de su diagnóstico, suelen realizarse 4 proyecciones radiológicas de la muñeca, proyecciones de escafoides. Si no se visualiza una fractura, pero la clínica es suficientemente sugerente, debe inmovilizarse la muñeca y repetir la radiografía a las 2 semanas para confirmar o descartar la fractura. Si se visualiza una fractura de escafoides sin desplazar, es necesaria la inmovilización con escayola, incluyendo el primer dedo durante 2 o 3 meses. En las fracturas desplazadas de escafoides carpiano, con un riesgo elevado de ausencia de consolidación o consolidación en mala posición, se recomienda el tratamiento mediante reducción y osteosíntesis, como se observa en la radiografía de la derecha, utilizando preferentemente tornillos que apliquen compresión y queden enterrados en posición subcondral, como los tornillos de Herbert Whipple. Aplicaciones de esta fractura son la ausencia de consolidación y la necrosis isquémica del polo proximal, zona de vascularización más precaria. La ausencia de consolidación suele manifestarse como episodios de dolor en la muñeca con traumatismos relativamente banales. Con el paso del tiempo se establece un patrón de artrosis secundaria de la muñeca característico que se denomina muñeca SNAC, Scaphoid Non-Union Advanced Collapse. El tratamiento de la ausencia de consolidación es quirúrgico y consiste en cruentar el foco de pseudoartrosis, insertar un injerto y estabilizar el foco con agujas o tornillo, inmovilizando posteriormente la muñeca con yeso. Tradicionalmente se emplea autoinjerto procedente de cresta ilíaca, pero en la actualidad se están consiguiendo resultados excelentes con injertos vascularizados procedentes del radio distal. El tratamiento de la necrosis del polo proximal generalmente consiste en resecar el polo necrosado, aunque en ocasiones puede intentarse su revascularización con injerto. Cuando existen cambios degenerativos, pueden realizarse artrodesis parciales o totales de muñeca, pudiendo asociarse a resección de la apófisis estiloides del radio, estilodectomía, para descomprimir la articulación. Fracturas carpo y mano. En las fracturas de la mano es especialmente relevante la región de la base del pulgar. La base del primer metacarpiano sufre 2 tipos de fracturas con nombre propio. La fractura de Bennett es una fractura oblicua intraarticular inestable, en la que hay desplazamiento proximal de la diáfisis por la acción fundamentalmente del separador largo del pulgar. Suele ser subsidiaria de reducción y osteosíntesis. La fractura de Rolando es intraarticular y conminuta pero sin desplazar, con lo cual es difícil la reconstrucción quirúrgica y suele optarse por el tratamiento ortopédico y movilización precoz. El metacarpiano suele fracturarse al dar un puñetazo, fractura del boxeador. Una cierta angulación de esta fractura solo ocasiona alteraciones estéticas, por lo que habitualmente la fractura suele tratarse mediante reducción cerrada e inmovilización con yeso. Las fracturas diafisiarias
de los metacarpianos suelen ser quirúrgicas cuando son inestables y están excesivamente anguladas o rotadas. Cuando se trata de fracturas de múltiples metacarpianos y en manos catastróficas, en las que es necesario un soporte óseo estable para reconstruir las lesiones restantes de los tendones, nervios y vasos. Las fracturas de las falanges habitualmente se tratan de forma conservadora. Es importante comprobar que existe una correcta alineación en todos los planos. Para detectar la mala alineación rotacional, que puede ser difícil de valorar, debe comprobarse si en flexión las puntas de todos los dedos apuntan al tubérculo del escafoides. La principal complicación de las fracturas de los dedos es la rigidez. Por ello, resulta imperativo iniciar la movilidad de los dedos precozmente, a las 2 o 3 semanas, sin esperar a que radiológicamente se aprecie una consolidación completa de la fractura. En tratamiento quirúrgico, generalmente reducción cerrada y osteosíntesis percutánea con agujas de Kirchner, las fracturas excesivamente desplazadas e inestables. En las fracturas de la falange distal es más importante el estado de las partes blandas que la fractura en sí. Fracturas de ramas pélvicas. La pelvis está formada por los dos huesos ilíacos y el sacro que se encuentran estabilizados por la sínfisis del pubis, el complejo de los ligamentos sacroilíacos y el suelo pélvico. Las fracturas de pelvis son o no estables dependiendo de que interrumpan el anillo pélvico en uno o más puntos, como ocurre con las fracturas de antebrazo. Los ligamentos sacroilíacos posteriores son el elemento más importante de estabilidad del anillo pélvico. Existen dos tipos frecuentes de fracturas estables. Pueden producirse avulsiones de las apófisis en las que se insertan los diferentes músculos: sartorio en espina ilíaca anterosuperior, recto femoral en espina ilíaca anteroinferior, isquiotibiales en la tuberosidad isquiática, etc. Su tratamiento es conservador. Las fracturas de ramas pélvicas, iliopubiana e isquiopubiana, como se aprecia en la diapositiva, que sufren los pacientes de edad avanzada en caídas al suelo, son también subsidiarias de tratamiento conservador, que suele consistir en la administración de analgésicos, el reposo en cama durante unos días y el reinicio de la marcha con andador o bastones hasta que desaparecen los síntomas, generalmente 1 o 2 meses. Aunque menos frecuentes en los pacientes ancianos con osteoporosis y en pacientes con osteólisis asociada a artroplastia de cadera, versección de cirugía reconstructiva del adulto, pueden producirse fracturas por insuficiencia patológicas del anillo pélvico que pueden ser muy difíciles de diagnosticar mediante radiología simple. Estas fracturas pueden diagnosticarse mediante gammagrafía o TAC y suelen mejorar con tratamiento conservador, aunque en ocasiones requieren tratamiento quirúrgico. Las fracturas de alta energía que se producen en accidentes de tráfico de pacientes jóvenes suelen ser, por el contrario, inestables en el plano mediolateral, por lesión de la pelvis anterior y ligamentos sacroilíacos anteriores, y además pueden serlo en el plano vertical si se lesionan los ligamentos sacroilíacos posteriores.
ante estas fracturas es no tanto la lesión ósea, sino la posibilidad de que existan lesiones asociadas de estructuras intrapélvicas, vasos ilíacos, plexo lumbosacro, recto, vagina o vía urinaria. La mortalidad oscila entre el 10-20%. Suele tratarse de pacientes politraumatizados. La presencia de hipotensión en ausencia de hemorragia activa en tórax, abdomen o extremidades debe sugerir la presencia de un sangrado retroperitoneal asociado a una fractura de pelvis. En esta circunstancia, si la pelvis está abierta, se debe cerrar de manera urgente con un fijador externo, como se muestra en la diapositiva. Deben sondarse antes de comprobar que la orina no es hemática y que no existe sangre en el meato urinario, debido a la elevada frecuencia de lesiones uretrales asociadas. Fracturas de pelvis. El tratamiento definitivo de estas fracturas de pelvis requiere la estabilización con fijador externo u osteosíntesis anterior en las fracturas inestables en el plano mediolateral. La presencia de inestabilidad vertical suele requerir además osteosíntesis de la parte posterior de la pelvis, generalmente con tornillos sacroilíacos introducidos de forma percutánea, bajo control radioscópico. En la diapositiva se aprecia la fijación interna de una fractura de pelvis. La secuencia a recordar es fractura inestable de pelvis, inestabilidad hemodinámica, fijación externa, situación estable, valorar necesidad de fijación interna asociada a la fijación externa, cirugía programada de fijación interna. En el esqueleto óseo del acetábulo se distinguen una columna anterior, pubis y parte anterior del ilion, y una columna posterior, isquion y parte posterior del ilion, que se disponen en forma de Y invertida, convergiendo en la zona superior o techo. La cavidad cotiloidea en sí tiene una pared anterior, parte de la columna anterior, y una pared posterior, parte de la columna posterior. Cotilo son quirúrgicas cuando ocasionan incongruencia y o inestabilidad, y se intervienen, como se muestra en la diapositiva, mediante reducción abierta y osteosíntesis con placas y tornillos. El acetábulo suelen producirse en traumatismos de alta energía y se asocian con cierta frecuencia a luxaciones de la cabeza femoral. Su correcta valoración requiere proyecciones radiológicas anteroposteriores de pelvis, oblicua alar y oblicua obturatriz, las dos proyecciones oblicuas de Judet. La clasificación de Judet distingue entre fracturas simples de pared anterior, columna anterior, pared posterior, columna posterior y transversa, y complejas, combinaciones variadas de los tipos simples. Con frecuencia es necesario realizar un TAC para entender por completo la morfología de la fractura. La TAC es imprescindible si se opta por tratar la fractura de forma quirúrgica para la planificación preoperatoria. Las fracturas del acetábulo son fracturas intraarticulares de un segmento del esqueleto que soporta la carga del organismo. Por lo tanto, solo se tratan de forma conservadora, tracción esquelética femoral. Las fracturas no desplazadas, siempre que la distancia interfragmentaria sea menor de 2 milímetros.
cirugía incluyen fracturas desplazadas, fracturas en las que la articulación de la cadera permanezca subluxada, fracturas inestables, luxación de cadera asociada que no pueda reducirse de forma cerrada, incaceración intraarticular de fragmentos óseos, posible extracción mediante artroscopia de cadera. La osteosíntesis de las fracturas de cotilo es técnicamente muy compleja. Lo ideal es que la realicen cirujanos con especial dedicación a esta patología. Requiere abordajes extensos, como se aprecia en la diapositiva, y en ocasiones la combinación de dos abordajes. Los resultados finales están directamente relacionados con la calidad de la reducción obtenida en la cirugía. Las principales complicaciones que pueden presentarse son osificación heterotópica, que puede tratar de prevenirse con indometacina o radioterapia local después de la cirugía, y la aparición de una artrosis postraumática. Se opta por tratar ciertas fracturas de acetábulo mediante una prótesis de cadera de forma primaria, sobre todo si el paciente tenía una artrosis previa a la fractura en la cadera afectada. Fracturas de cadera. Asistimos hoy día a una verdadera epidemia de fracturas de cadera en ancianos. La mayor esperanza de vida y la ingesta creciente de somníferos y tranquilizantes entorpecen la marcha y hacen a los ancianos más propensos a las caídas accidentales. Después de las fracturas de radio distal, las fracturas de cadera son las más frecuentes en nuestras unidades de urgencias. Las caderas son muy frecuentes en pacientes de edad avanzada que desarrollan con facilidad complicaciones derivadas de un encamamiento prolongado, escaras por presión, trombosis venosa profunda, neumonía, etc. Por esta razón, el objetivo principal del tratamiento es conseguir que el paciente pueda salir de la cama y comenzar a caminar cuanto antes. Este objetivo se consigue con la cirugía precoz, preferiblemente en las primeras 24 a 48 horas desde la producción de la fractura. Su mortalidad en el primer año oscila entre un 20% y un 30%. Existen dos grandes tipos de fracturas de fémur proximal, cuyas características se recogen en la tabla de la diapositiva. Las fracturas del cuello femoral, comparables con las fracturas de escafoides, y las fracturas del macizo trocantéreo, comparables con las fracturas de la extremidad distal del radio. Cuello femoral, fracturas subcapitales o intracapsulares, ocurren en una zona de vascularización precaria. La cabeza femoral se nutre fundamentalmente a expensas de vasos endostales y sobre todo de las arterias que discurren en la cortical superolateral del cuello. Con la fractura, especialmente si es desplazada, la vascularización del foco y de la cabeza se ven comprometidas. Por lo tanto, estas fracturas plantean un problema fundamentalmente biológico y pueden presentar básicamente dos complicaciones: necrosis isquémica de la cabeza femoral y ausencia de consolidación. Las fracturas del macizo trocantéreo, fracturas pertrocantéreas, interotrocantéreas o extracapsulares, se producen en hueso metafisario muy bien vascularizado y con abundancia de inserciones musculares. Plantean fundamentalmente un problema mecánico por su frecuente conminución. Se clasifican en función de su estabilidad. Como consecuencia de una caída. El paciente refiere, salvo en determinadas fracturas no desplazadas del cuello femoral, impotencia funcional absoluta, no puede caminar. En la exploración,
La extremidad inferior se encuentra acortada y en rotación externa marcada, contactando el borde externo del pie con la cama.